El papel de la cultura y la religión egipcias en los inicios del cristianismo. Universidad Oberta de Cataluña. Un ensayo de Víctor Longares Albaiz. Introducción. El cristianismo nació en el siglo I como un grupo judío más. La diferencia con el resto de los grupos del judaísmo de la época, saduceos, fariseos, esenios, celotes, radicaba en que el cristianismo defendía que el Mesías anunciado por los profetas y esperado por los judíos ya había llegado a la tierra. Este Mesías era Jesús de Nazaret, un maestro carismático que anunció la inminente llegada del reino de Dios. Se enfrentó con las autoridades judías y murió crucificado. A partir de este acontecimiento, sus seguidores defendieron que Jesús había resucitado y con él todos resucitaríamos. El mensaje de Jesús iba destinado a todos los seres humanos y no solo al pueblo de Israel, algo que también distinguía a los cristianos del resto de los judíos. Estas diferencias provocaron unos primeros enfrentamientos entre judíos y cristianos de los que el Nuevo Testamento se hizo eco, como podemos ver en la lapidación del diácono Esteban en el año 34, Hechos 6, 8, 15. En el año 70, los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, provocando la huida tanto de judíos como de cristianos. Gran parte de ellos se refugiaron en Egipto, donde ya existían anteriormente comunidades judías bastante importantes y muy influyentes en el judaísmo del Segundo Templo. La principal ciudad que acogió a los recién llegados fue Alejandría. El papel de Alejandría en el judaísmo del Segundo Templo. En la ciudad de Alejandría existía una importante comunidad judía desde el principio de la era polemaica. En la época de Ptolomeo II, los judíos de la comunidad de Alejandría sintieron la necesidad de traducir al griego los textos sagrados, pues las nuevas generaciones ya no tenían el hebreo más que como una lengua relegada a la liturgia. Esta magna empresa fue apoyada desde el principio por las autoridades, ya que era una manera de aculturar más rápido a los judíos. Félix de Astacio. Esta traducción y compilación de los textos sagrados incluyó, además de la Tanaj o Biblia hebrea, otros textos redactados en griego y con claras influencias de la literatura egipcia. Esta influencia se ve en las similitudes con algunos textos sapienciales egipcios, como podemos comprobar al comparar el libro bíblico de Proverbios con el de enseñanzas de Amenemope egipcio. A finales del siglo I, los judíos rechazaron los textos griegos y crearon el canon hebreo, la Biblia alejandrina, también llamada Septuaginta.
o de los 70 era considerada por los judíos como algo propio de los cristianos, por lo que dieron un paso definitivo en la separación entre ambas religiones al optar por un canon diferente al empleado por los cristianos. En efecto, hay varios indicios de que los evangelistas utilizaban la Septuaginta como referencia de los textos sagrados. Los cristianos en Egipto. La convivencia entre los cristianos y los paganos en Egipto pasó por diferentes momentos. Si bien hubo periodos de enfrentamientos o de persecuciones promovidas por las autoridades romanas, también hubo relación entre algunos filósofos platónicos, paganos y los teólogos cristianos. Desde las comunidades cristianas también surgieron ataques hacia los paganos y sus templos. Sin embargo, la adopción de elementos egipcios entre los cristianos nunca cesó. Un hecho relevante en la formación del cristianismo fue la aparición de eremitas y comunidades de monjes que se retiraban al desierto para acercarse a Dios por medio de un estricto ascetismo. Conocidos como padres del desierto, su fama se extendió en todo el imperio, atrayendo a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa y se desviaban para conocerlos. Su espiritualidad y sus enseñanzas serán para la formación de la doctrina cristiana tan importantes como la de los filósofos y teólogos platónicos de Alejandría. En lo que respecta a la población en general, la adopción del cristianismo se hizo paulatinamente al principio, fue avanzando sincréticamente después para acabar siendo impuesto finalmente. Este cristianismo que llegaba a las clases populares estaba muy helenizado y traía elementos tanto de la religión egipcia como de la grecorromana. Por otra parte, pocas veces supuso un gran cambio en las costumbres, fiestas, calendario o modos de vida de los egipcios, de manera que muchos elementos de la religiosidad popular de la antigua religión egipcia acabaron pasando al cristianismo con las adaptaciones oportunas. La influencia que la antigua religión egipcia supuso para el cristianismo fue olvidada durante bastantes siglos. A partir de las campañas napoleónicas y del desciframiento de la escritura jeroglífica, aparece un interés creciente por el antiguo Egipto en Occidente. El estudio de la cultura y la religión de la época faraónica hace que muchos sean conscientes de algunas similitudes con el cristianismo. A partir de ahí aparecen todo tipo de publicaciones que continúan en la actualidad especulando sobre el tema, junto a estudios rigurosos sobre el pensamiento, la iconografía, la literatura, la liturgia. Nos encontramos todo tipo de material literario y audiovisual que difunde teorías muy impactantes, pero con muy poca o ninguna base científica. Finalidad y justificación de este trabajo. El objetivo de este trabajo es explicar las influencias
que la religión egipcia tuvo sobre el cristianismo y fundamentarlas con pruebas concretas, huyendo de especulaciones y deducciones con poca base. Para ello se ha contado aquí con diversa bibliografía que ha tratado sobre el tema, como los estudios realizados por Antonio Piñeiro, Gonzalo Fernández, Eric Horngun, Stephen Emmel o Christian Desroches. Pero también es imprescindible recurrir a fuentes primarias como la literatura sapiencial y funeraria egipcia, los escritos gnósticos, concretamente los de Nag Hammadi, los evangelios apócrifos, los textos de los padres del desierto y los de los filósofos y teólogos de Alejandría. Del mismo modo, el estudio y análisis de la iconografía y la simbología, tanto en la religión egipcia antigua como en el cristianismo, han sido fundamentales en esta tarea. Por último, el estudio del arte, la liturgia y la espiritualidad de la iglesia copta ha sido de gran ayuda para entender bien estas influencias. La divulgación de todo tipo de teorías sin fundamento sobre Egipto es, como se ha dicho más arriba, abundante en todos los medios divulgativos. Se recurre a exponer afirmaciones impactantes, espectaculares, acerca de conexiones poco verosímiles entre el antiguo Egipto y el cristianismo, o a defender como hallazgos sorprendentes algunos hechos sobre los que ya existía bibliografía al respecto. Por eso, el principal objetivo de este trabajo es centrar el tema en base a lo ya escrito sobre la relación entre la religión egipcia y el cristianismo y exponerlo en diferentes aspectos: pensamiento, teología, literatura, iconografía, simbología, liturgia, sincretismos y asimilaciones. Metodología. Para enfocar este trabajo con toda la bibliografía disponible, partimos de 5 hipótesis. El judaísmo ya estaba bastante influenciado por la cultura y religión egipcias, por estar fuertemente helenizado, sobre todo las comunidades de la diáspora. La más numerosa era la de Alejandría, donde se tradujo al griego la Biblia hebrea. Por eso el cristianismo, que era un grupo judío más, partió de una religión muy helenizada y con elementos provenientes de la religión egipcia, además de otras religiones como el zoroastrismo. Alejandría se convirtió en una ciudad esencial para el cristianismo de los primeros siglos. Los teólogos alejandrinos estaban en constante contacto con los filósofos neoplatónicos, de los que recibieron notables influencias. El cristianismo se extendió por las clases bajas de todo Egipto, pero no abandonaron sus costumbres paganas. Estas continuaron en su vida cotidiana y pasaron a formar parte del cristianismo, habiendo pasado antes por el sincretismo con la religión grecorromana. Los eremitas que marcharon al desierto se refugiaron en tumbas de la época faraónica, entrando en contacto con todo el programa iconográfico de los textos funerarios egipcios. De ahí provendrían muchas leyendas sobre el infierno, las fuerzas del mal y algunos elementos que pasaron a la iconografía, como la psicostasis, pesado del alma. Estos eremitas, conocedores de la liturgia egipcia, sobre todo la sapiencial, habrían posibilitado que estas
influyesen en sus escritos. La fascinación que vida de estos eremitas produjo en toda la cristiandad llevó a muchos a visitarlos, extendiéndose por todas partes sus escritos, sus oraciones y el monaquismo egipcio. La reutilización de templos paganos hizo que gran parte de la iconografía egipcia fuese adoptada por los cristianos. Las primeras iglesias se construyeron sobre templos egipcios, sobre donde se destruyeron algunas imágenes, pero no todas. En las iglesias nuevas de construcción se utilizaron elementos tomados de estos templos que acabaron pasando al arte cristiano. Para analizar estas hipótesis recurrimos a la diferente bibliografía que hay al respecto, además de utilizar fuentes primarias. Entre estas considero esenciales la Biblia cristiana, los textos apócrifos y los escritos tanto sapienciales como funerarios egipcios. Mediante la comparación de textos, los estudios realizados y la iconografía, corroboraremos o descartaremos las hipótesis planteadas. Marco teórico. En primer lugar, este trabajo aborda el nacimiento del cristianismo dentro del judaísmo del segundo templo. La religión judía se hallaba en una profunda crisis con enfrentamientos entre diferentes interpretaciones teológicas, fariseos y saduceos, rechazo de las autoridades judías por parte de una amplia capa de población que las consideraba colaboracionistas con los romanos, celotes, e incluso comunidades cada vez más numerosas de judíos que rechazaban al judaísmo oficial y se retiraban al desierto para vivirlo de una manera mucho más radical, esenios y comunidad del Qumrán. En ese momento convulso en el que ya habían surgido diferentes predicadores que anunciaban la inminencia de la llegada del fin de todos los tiempos y del Mesías, es en el que nace la primera comunidad cristiana que consideraba que Jesús de Nazaret era el Mesías anunciado por los profetas. El judaísmo de la época de Jesús de Nazaret estaba muy helenizado y ya había tenido fuertes influencias de la religión egipcia. El uso de la Septuaginta, las similitudes entre textos bíblicos y literatura egipcia, o la creencia en el más allá, se pueden analizar como muestras de esta influencia. En esta primera parte, el presente trabajo buscará concretar esta relación de Egipto con el judaísmo del siglo I después de Cristo y cómo contribuyó a separar al cristianismo de esta religión. La configuración de la teología y doctrina cristianas no pueden entenderse sin conocer bien la situación de la ciudad de Alejandría en los primeros siglos de nuestra era. En esta ciudad se encontraba un importante centro de enseñanza de la filosofía del platonismo medio, al que asistían paganos, judíos y cristianos. Estos últimos
fundaron el Didaskeion, un centro de enseñanza de teología cristiana que tuvo una clara influencia del platonismo medio. El debate filosófico y el teológico que se produjo en Alejandría entre paganos, judíos y cristianos es el objeto de estudio de esta parte del trabajo. En el espacio de 4 siglos, los cristianos pasaron de ser una pequeña secta judía a extenderse por todo el imperio y ser perseguidos por las autoridades romanas para acabar imponiéndose al resto de creencias religiosas. Durante este periodo surgieron diferentes corrientes cristianas o herejías, cuyo enfrentamiento entre sí acabaría conformando la doctrina cristiana definitiva que se impondría entre los siglos IV y V. En todo este proceso, el peso del pensamiento egipcio sería esencial. En su mayor parte pasaría al cristianismo después de haber sido transformado por la cultura grecorromana. En esta parte se trata de analizar estas influencias filosóficas y teológicas que entraron en el cristianismo directamente desde la religión egipcia a través de la romana. Además de la importancia de los filósofos y de los teólogos, tuvieron en la adopción de elementos egipcios para la configuración del cristianismo. Es esencial estudiar cómo cambió la religión el pueblo egipcio. Los habitantes del Nilo conocieron muy pronto a los cristianos que se alojaron en diferentes lugares, tanto del alto como del Bajo Egipto. Las persecuciones de algunos emperadores como Septimio Severo o Diocleciano provocaron que algunos cristianos escapasen del desierto. Muchos de estos se alojaron en tumbas de época faraónica o en templos abandonados. La contemplación de la iconografía de estos lugares puede estar detrás de algunos conceptos cristianos como la psicostasis o pesado del alma del difunto y de una considerable de una parte considerable de la simbología cristiana. La visita a los lugares donde vivió Jesús atraía a cristianos de todo el imperio. Muchos desviaban su camino para pasar por Egipto y conocer a los llamados padres del desierto, cuyo ejemplo de vida había alcanzado fama en todo el Mediterráneo. Estas peregrinaciones pudieron haber supuesto la llegada a lugares tan alejados de Egipto como Hispania o Galia, no solo del monacato primitivo, sino de nuevos conceptos teológicos surgidos del sincretismo religioso que estaba teniendo lugar en el país del Nilo. Es el objetivo de esta parte estudiar con qué evidencias contamos de estas hipótesis. La producción escrita de los cristianos en los primeros siglos es abundante y diversa. Junto a los libros canónicos encontramos textos de los llamados padres de la Iglesia, textos apócrifos, textos gnósticos y otros escritos cristianos.
Por eso la intención aquí es comparar los textos cristianos con la literatura sapiencial y funeraria del antiguo Egipto para encontrar esas posibles similitudes y discernir el proceso por el que pasaron de una religión a otra. Una vez analizados las diferentes vías por las que la religión egipcia influyó en la cristiana, es necesario estudiar el sincretismo que se llegó a producir en diferentes ámbitos de la religiosidad, sobre todo popular, y que ha llegado hasta la actualidad. En esta parte llegaremos a las conclusiones pertinentes sobre las hipótesis planteadas. Por una parte, no solo los símbolos egipcios pasaron a formar parte del imaginario cristiano, sino que algunos dioses tomaron forma de representaciones de Cristo, de la Virgen o de diferentes santos. Estas influencias iconográficas pueden haber estado en el origen de algunas representaciones de la Alta Edad Media, como el Pantocrátor románico. En cuanto a las festividades, liturgia y costumbres, es muy probable que algunas encuentren un claro antecedente en la antigua religión egipcia. Para ello es necesario ver cómo empezaron a realizarse y si pudieron ser heredadas de las faraónicas. Por último, es muy importante tener en cuenta que muchos de los primeros templos cristianos en Egipto eran templos paganos. En la actualidad se conservan evidencias de esta transformación en muchos lugares como Karnak o Philae. Allí aparecen cruces talladas encima de las imágenes egipcias o neutralización de las mismas, destruyendo parte de lo representado. Se trata de ver hasta qué punto la liturgia cristiana es deudora de la religión egipcia. En conclusión, este trabajo va a repasar los diferentes elementos de importancia en los primeros siglos de la iglesia cristiana en Egipto, para ir analizando su relación con la cultura egipcia y si llegó directamente a través de la religión romana, dado que tanto los griegos como los romanos ya habían realizado un fuerte sincretismo entre su religión y las creencias egipcias. El judaísmo en la época grecorromana. El judaísmo en la época del Segundo Templo. Con la deportación de los judíos a Babilonia en el 587 a.C., la destrucción del templo de Jerusalén por parte de Nabucodonosor II, Yahvé no tenía ya un lugar en el que residir. El judaísmo pasó de una teología de la presencia en la que Yahvé estaba presente gracias al arca, y una teología del hombre y de la gloria. La pronunciación de su nombre adquirió gran importancia y se asoció su poder a través de la luminosidad divina. Comillas. Rendid a Yahvé, hijos de Dios. Rendid a Yahvé, gloria y poder. Rendid a Yahvé la gloria de su nombre. Postraos ante Yahvé,
en esplendor sagrado. Voz de Yahvé sobre las aguas. El Dios de gloria truena. Es Yahvé sobre las muchas aguas. Salmos 29, 1, 3. Antes de la deportación, el pueblo judío era más que monoteístas, monólatra. Los judíos adoraban al único Dios que habían establecido. Antes de la deportación, el pueblo judío era más que monoteísta, monólatra. Los judíos adoraban al único Dios que había establecido una alianza con ellos. La experiencia del exilio les llevó a realizar una relectura teológica de su pasado, vinculando sus éxitos y el mítico reinado de David a la fidelidad a Yahvé y sus fracasos a la traición a él. Su regreso a Canaán en el 537 a.C. supuso la culminación de esta nueva teología, según la cual Yahvé misericordioso perdonaba y salvaba a su pueblo, y llegaría un día en que viniese un Mesías a gobernar Israel por encima de todas las naciones. Yahvé seguía siendo un Dios personal al que se le debía obediencia ciega, en la que se basaba la moral judía. Estaba más cerca de la disciplina militar que de una ética filosófica o racional que tratase de justificar las normas por algún criterio objetivo o comprensible. Un ejemplo de esta obediencia ciega lo ilustraba el libro de Génesis con la aceptación de Abraham de sacrificar a su único hijo, si así se lo pide Yahvé. Génesis 22, 1, 19. Los judíos nunca tuvieron la noción de inmortalidad del alma, ni de supervivencia en el más allá. Yahvé premiaba o castigaba a su pueblo en este mundo, pero como dice el Eclesiastés, el polvo retorna a la tierra de la que salió y el aliento retorna a Elohim, que se lo dio. Eclesiastés 12:7. En algunos lugares de la Biblia se menciona el Seol, una vaga y fría región donde los muertos desaparecen lentamente. No es ni un cielo ni un infierno. Es cierto que en el libro de Ezequiel se habla de un sueño o visión del valle lleno de huesos calcinados que reviven. Este pasaje se ha interpretado muchas veces, sobre todo en la teología cristiana. En algunos lugares de la Biblia se menciona el Seol, una vaga y fría región donde los muertos desaparecen lentamente. No es ni un cielo ni un infierno. Es cierto que en el libro de Ezequiel se habla de un sueño o visión del valle lleno de huesos calcinados que reviven. Ezequiel 37, 1, 11. Este pasaje se ha reinterpretado muchas veces, sobre todo en la teología cristiana, como la primera referencia a una posible resurrección de los muertos. Sin embargo, esta visión podría aludir metafóricamente a la restauración política de Israel tras el exilio.
En la época helenística apareció en el judaísmo la idea de resurrección de los buenos para ser juzgados. Esta idea, tomada posiblemente del zoroastrismo, que se había extendido por el imperio persa, para verla por primera vez en el libro de Daniel, escrito entre el 167 a.C. y el 164 a.C. También aparece en este periodo la idea de inmortalidad del alma en el libro de la sabiduría, escrito en griego hacia el 50 a.C. En este libro asoma también la teoría platónica de la preexistencia del alma. En el siglo I después de Cristo, los fariseos los fariseos sí creían en la resurrección y la inmortalidad. Sin embargo, esa creencia no era aceptada por los saduceos ni por muchos judíos. Jesús de Nazaret, al igual que Juan el Bautista, sí cree en la resurrección y la inmortalidad del alma, haciendo de ello una parte esencial de su predicación. En la parábola del rico Epulón y de en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, Lucas 16, 19, 31, Jesús indica que el premio para los justos es el seno de Abraham. Los que no cumplen la ley, Jesús dice que serán expulsados a las tinieblas de afuera, donde hay llanto y rechinar de dientes. Mateo 25, 30. La helenización de la sociedad judía en el siglo I después de Cristo. La lengua madre de los helenistas era el griego y la de los hebreos el arameo. Ambos grupos se encontraban en Jerusalén, donde se hablaban al menos 4 lenguas: hebreo, arameo, griego y latín. La ciudad tenía entre 60 y 100,000 habitantes. Hablaban griego entre 8 y 10,000. Aparte de estos, los peregrinos de la diáspora que vivían en la ciudad durante las fiestas también eran grecoparlantes. Estos problemas ya los encontramos en el siglo II antes de Cristo. El segundo libro de los Macabeos reprocha a Jasón, sumo sacerdote hermano de Onías III, querer cambiar a sus compatriotas al modo de vida helénico y provocar el florecimiento del helenismo y el incremento de lo extranjero. Marcos 4, 10, 13. Fueron principalmente la aristocracia y las familias sacerdotales quienes se sintieron más atraídos por el helenismo y quienes asimilarían rápidamente las costumbres y formas de vida de los griegos. Sin embargo, entre la gente religiosa y modesta se produjo un regreso a las tradiciones judías. En Jerusalén, estas tendencias opuestas se volvieron bastante más extremas. En el año 63 a.C., Judea y la mayor parte de los judíos de la diáspora quedaron sometidos a Roma. El respeto que los romanos solían tener por las costumbres de los pueblos sometidos
les permitió mantener su teocracia con Hircanos como sumo sacerdote del templo. La invasión de los partos en el año 40 a.C. hizo que el Senado romano nombrase rey de Judea a Herodes I el Grande, que reconquistó la región y restableció una monarquía del tipo helenístico. Herodes se mostró un fiel aliado de Roma hasta el punto de construir 2 ciudades nuevas llamadas Cesarea, en honor a Octavio César Augusto. Una de ellas, la costera, se convirtió en el puerto más importante del país. En Judea, por el contrario, Herodes intentaba mostrarse como cercano al judaísmo, renovando completamente el templo de Jerusalén. A la muerte de Herodes en el año 4 a.C., el reino fue dividido. Judea y Samaria se convirtieron en la provincia romana de Iudea, administrada por gobernadores romanos de la clase de los equites. Galilea y Perea fueron regidas por el príncipe Herodes Antipas, que construyó su capital. Tiberias, en estilo helenístico. Las buenas relaciones de los judíos con los romanos les permitieron disfrutar de varios privilegios: libertad de religión en las sinagogas, exención de rendir culto al emperador y a los dioses de Roma, exención al servicio militar, permiso para recaudar sus propios impuestos para el templo de Jerusalén. La sociedad judía en el siglo I después de Cristo. En la sociedad judía del siglo I después de Cristo había una gran variedad de corrientes religiosas y grupos sociales. El judaísmo no estaba formado por una comunidad compacta, sino que había frecuentes enfrentamientos entre algunos grupos. A grandes rasgos, podemos hacer la siguiente división de la sociedad judía de la época de Jesús de Nazaret: vinculados al templo y colaboracionistas con Roma. El sumo sacerdote era el representante máximo del templo y presidente del Sanedrín. Gozaba de una gran dignidad y una situación económica confortable. Pertenecía al partido saduceo y era colaboracionista con el poder romano. Su cargo era vitalicio, pero los diversos procuradores romanos nombraban y destituían al sumo sacerdote arbitrariamente. Saduceos constituían la aristocracia sacerdotal, aunque también formaban parte de este grupo algunos de los grandes terratenientes seglares. Aceptaban un moderado influjo helenístico y toleraban el dominio romano para evitar conflictos. Los romanos aceptaban su papel de mantenedores de la paz social entre judíos y romanos. Religiosamente eran muy conservadores. Solo aceptaban los 5 libros de la Torá, no otras partes de la Biblia hebrea, ni tampoco la tradición oral. Rechazaban las creencias de origen persa incorporadas al judaísmo post-exílico, como la existencia de ángeles y demonios,
la inmortalidad del alma, el juicio final o la resurrección. Sacerdotes y levitas. En Israel el sacerdocio era hereditario y se adquiría por nacer en la tribu de Leví. Unos 7,000 sacerdotes se encargaban de atender al templo. En general era gente pobre, vivía de las ofrendas y de los oficios ajenos al templo. Su teología era muy similar a la del partido saduceo, ya que insistían en la aceptación y cumplimiento íntegro de la Torá. Escribas eran judíos que habían estudiado la Biblia. Su misión consistía en explicar y actualizar la ley en función de los nuevos tiempos y de los problemas que se planteaban. Eran intérpretes autorizados de la ley, parcialmente unidos al templo, pero hostiles a Roma y enfrentados a los saduceos. Fariseos eran la extracción social más baja de los saduceos y estaban mucho menos helenizados que ellos. Se trataba de un grupo seglar, dirigido por los letrados opuestos a los saduceos, aunque asistían mucho al templo. Eran un colectivo muy piadoso que cumplía de manera estricta la Torá. Eran nacionalistas y hostiles a los romanos, pero no usaban la fuerza. Esperaban la llegada de un Mesías que restableciera el reino de Dios, echando a los romanos del país. Además, tenían fe en la inmortalidad, el juicio final y la resurrección de los muertos. Fue el único grupo que sobrevivió a la destrucción del templo, por lo que su punto de vista se impuso en el judaísmo posterior e incluso en el cristianismo y el latín. Violentos y opuestos a los romanos, enfrentados a los otros grupos. Celotes pertenecían a las capas más bajas de la sociedad judía. Eran un grupo rebelde que utilizaba la violencia contra las instituciones de Roma. Esperaban la llegada de un Mesías guerrero para librarlos de los romanos. No se enfrentaban directamente con el ejército romano, sino que organizaban revueltas y asesinatos, aprovechando las reuniones masivas. Solían esconderse en las cuevas de Galilea y contaban con el apoyo de las clases populares. Sicarios eran llamados así porque llevaban oculta una sica, puñal, que utilizaban para cometer asesinatos. Habían surgido en Galilea dentro del grupo de los celotes durante los disturbios que tuvieron lugar a la muerte de Herodes el Grande, acaudillados por Yehudá el Galileo. Apartados de la vida cotidiana judía y opuestos al templo. Esenios era una secta judía surgida en época asmonea que vivía en comunidades casi monásticas en varios lugares de Judea, aunque también había esenios en Damasco y Galilea. Observaban la Torá
de una manera totalmente estricta y rigurosa, rechazando las riquezas, el matrimonio y el sexo. Eran comunidades apocalípticas que se habían retirado por estar en contra del sacerdocio del templo. Esperaban la venida de dos Mesías, uno político y otro religioso, que establecerían la justicia al final del pecado y la restauración del mítico Israel de David y Salomón. Practicaban las abluciones rituales y los bautismos para ser admitidos en la sinagoga. Qumranitas fue un movimiento escindido de los esenios mucho más radicales que estos. Se consideraban los hijos de la luz, protegidos de Dios, y consideraban al resto de los judíos como hijos de las tinieblas. Bautistas eran seguidores de Juan el Bautista, profeta ascético retirado al desierto, donde reunió un grupo de discípulos que lo seguían. Anunciaba la proximidad del reino de los cielos y exhortaba a la penitencia para el perdón de los pecados. Aunque muchos se integraron con los cristianos tras la muerte de Juan a manos de Herodes Antipas, la comunidad bautista continuó bautizando y predicando las enseñanzas de Juan hasta finales del siglo I. El judaísmo tras la destrucción del templo de Jerusalén. En el año 66 estalló una sangrienta rebelión. Los judíos ortodoxos en las ciudades de población mixta intentaron impedir los cultos paganos de la población de origen griego, desencadenando peleas y matanzas. Los disturbios se extendieron por Judea y Galilea. En la propia Jerusalén, los fanáticos, con apoyo de los sacerdotes, acorralaron a la guarnición romana. Vespasiano, al mando de 13 legiones, fue encargado de sofocar la rebelión. Sin embargo, tuvo que regresar a Roma al ser proclamado emperador en el año 69. Entregó el mandato a su hijo Tito, quien entró en Jerusalén en el año 70, arrasando completamente el templo. Los sicarios se hicieron fuertes en la fortaleza Masada hasta que fueron derrotados en el año 74. Los romanos pasaron a cuchillo a toda la clase dirigente judía, especialmente a los saduceos. El fariseísmo se convirtió en la corriente principal del judaísmo. Habían perdido el poder político y todos sus privilegios, si bien mantuvieron el derecho de reunión en la sinagoga. La exención del servicio militar o el hecho de no ser obligados a rendir culto al emperador. El judaísmo, dominado por los fariseos, estaba centrado en el estudio de la ley. Empezaron a utilizar el título de rabí o rabino y a difundir la versión más popular e interiorizada del judaísmo, Mosterín, 2006.
Las comunidades judías en Egipto. Las primeras colonias judías en Egipto aparecieron tras la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor en el 587 a.C. El más conocido de estos asentamientos fue el formado por mercenarios judíos en la isla de Elefantina, donde construyeron un templo dedicado al dios Yahvé. Aunque dejaron restos de gran importancia documental, parece ser que esa comunidad desapareció en torno al 400 a.C. Las comunidades judías en Egipto. Las primeras colonias judías en Egipto aparecieron tras la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor en el 587 a.C. La más conocida de estos asentamientos fue el formado por mercenarios judíos en la isla de Elefantina, donde construyeron un templo dedicado al dios Yahvé, aunque dejaron restos de gran importancia documental. Parece ser que esta comunidad desapareció en torno al 400 a.C. Los primeros Ptolomeos con los primeros Ptolomeos es cuando más judíos se instalaron en Egipto, especialmente en Alejandría. A los judíos se les asignó uno de los 5 barrios de la ciudad, el barrio Delta. Los estudios actuales afirman que en todo Egipto llegó a haber una población de 200.000 judíos. El judaísmo helenístico de Alejandría lo configuraron 4 rasgos esenciales. La lengua griega era el vehículo de comunicación, expresión literaria y religiosa. La necesidad de garantizar la continuidad del culto judío, a pesar del constante cambio lingüístico y cultural, y la necesidad de formular una apología del judaísmo, fueron las responsables de un abundante cuerpo de teologías filosóficas judía en lengua griega y de traducción al griego de la Biblia hebrea. Esta traducción se denomina Septuaginta, 70 o los 70. Tenían cierta autonomía religiosa, aunque mantuviesen el templo y Jerusalén como referencias. La vida religiosa de los judíos de la diáspora en general dependía de la concesión de privilegios que las autoridades locales le otorgasen. Se articulaba en torno a los proseucaí, casa de oración. Hasta el siglo I antes de Cristo no aparece el término sinagoga. Estos lugares de oración eran visitados regularmente por mensajeros del Sanedrín para inspeccionar el cumplimiento de la ley y escoger las donaciones para el funcionamiento del templo de Jerusalén. La comunidad se organizaba a la manera de la politeuma, asociaciones helenísticas. Desde la época de Alejandro Magno,
Se trató de mantener la superioridad militar y política que disfrutaban los griegos sobre las poblaciones autóctonas, a pesar de que el historiador Flavio Josefo hablaba de la igualdad de derechos de los judíos de Alejandría y de Antioquía. La realidad era diferente. Sin embargo, aunque no tenían la plena ciudadanía, a los judíos se les permitía formar un politeuma regido por un etnarca que dirigía la administración, las finanzas, los archivos de la comunidad. Este etnarca era asistido por una gerusia, consejo de ancianos de 71 miembros. Este grupo constituyó una auténtica ciudad dentro de la propia Alejandría, en la que sus miembros se dedicaban a las profesiones de mercenarios y colonos. A esta ciudad llegaron otros judíos como arrendatarios o colonos y artesanos. Algunos judíos llegaron a trabajar como funcionarios locales. La traducción de la Biblia al griego, la Septuaginta o la Biblia de los 70. Como se ha indicado antes, un siglo después de su establecimiento en Alejandría, los judíos utilizaban el griego en su vida cotidiana, relegando el hebreo para el culto y la liturgia. Por eso sintieron la necesidad de traducir al griego todos los textos sagrados con el fin de poder ser utilizados en las nuevas generaciones ya muy helenizadas. Ptolomeo II Filadelfo, dentro de la estrategia de las autoridades helenísticas de homogeneizar culturalmente a los diferentes pueblos que gobernaban, apoyó esta traducción. Por lo que respecta a los judíos de la diáspora, su intención era conquistar el pensamiento griego para la revelación bíblica. La redacción de la Septuaginta comenzó hacia 280 a.C. y concluyó hacia el 200 a.C. Esta traducción fue esencial para que los judíos que no hablaban hebreo ni arameo tuviesen acceso a los textos sagrados de los antepasados. Estaba escrita en Koiné, con algunos términos hebreos intraducibles al griego y algunas construcciones y locuciones idiomáticas vertidas en forma aproximada. Además de traducir al griego el Tanakh, la Biblia hebrea, se incorporaron 14 libros o partes de libros, algunos de los cuales eran traducciones de obras hebraicas recientes, aunque la mayoría estaban escritos en griego. La importancia de la Septuaginta para el cristianismo radica en haber sido la versión que emplearon tanto los redactores del Nuevo Testamento como los primeros teólogos cristianos. Aproximadamente el 80% de las citas del Antiguo Testamento contenidas en el Nuevo Testamento provienen de la versión de las 70 a finales del siglo I, y el uso que hicieron los cristianos de esta traducción provocó que los rabinos proscribieran la Septuaginta.
por verla como la Biblia de los cristianos. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos con el título La influencia del pensamiento egipcio en la teología judía del siglo I después de Cristo. Pausamos.